Hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrevista de Aguilar López Servicios Periciales. Hoy abordaremos un tema fundamental para la práctica pericial en México. Se trata de la validez de la prueba caligráfica y grafoscópica, realizada sobre copias certificadas a partir de una contradicción de tesis resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha establecido un criterio jurisprudencial clave que nos permite entender bajo qué circunstancias puede admitirse este tipo de prueba, incluso cuando no se cuenta con los documentos originales. Para profundizar en este tema, nos acompaña nuestro director especialista, que compartirá su visión técnica y jurídica sobre esta importante resolución. Hola, mi nombre es Iván Alonso Aguilar López y soy especialista en grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía y evaluación inmobiliaria. Para comenzar, ¿podría explicarnos brevemente en qué consiste una prueba pericial grafoscópica y qué se analiza técnicamente en ella? Pues básicamente se trata de una prueba que tiene la finalidad de identificar al autor de una escritura o firma que se ha cuestionado dentro de un juicio. Y en esta prueba, los expertos determinamos si en la firma cuestionada se encuentran las características relevantes propias de la persona a quien se le atribuyen, con la finalidad de determinar si la firma es auténtica o se trata de una falsificación. ¿Por qué suele ser importante contar con documentos originales al momento de realizar este tipo de dictámenes? Porque en un documento original se pueden observar características que no se reproducen siempre en una copia. Además, dentro de los trazos originales se pueden advertir elementos minúsculos que son muy característicos de determinadas personas, por lo cual en un documento original se puede advertir la mayor cantidad de elementos individualizadores de la persona a quien se está identificando. La Suprema Corte resolvió que los jueces sí pueden admitir periciales sobre copias certificadas, siempre que el documento permita un análisis técnico razonable. Desde su experiencia como perito, ¿es realmente posible hacer un dictamen confiable con una copia? Si bien la literatura en materia de grafoscopía señala en su mayoría que es necesario contar con elementos originales de cotejo, tanto el cuestionado como los indubitables, la realidad es que no podemos perder de vista que hoy en día la tecnología ha llegado al punto de reproducir elementos minúsculos del documento original, por lo cual estamos hablando que en muchas ocasiones sí logran ser reproducidos elementos característicos de la firma original. Por lo tanto, en muchos de los casos sí se está en aptitud de poder emitir una opinión relativa a la autoría de un documento presentado en copia, certificado simple. ¿Qué tipo de elementos debe conservar una copia certificada para que usted, como perito, considere viable emitir un dictamen? En principio, tiene que haber claridad en la copia, es decir, debe haber total ausencia de elementos relativos al mantenimiento del instrumento impresor, es decir, no deben de haber suciedades, restos de tóner, tinta, líneas, impresiones que deriven de esa falta de mantenimiento de muchos de los equipos. Por otra parte, también debe de ser, en la medida de lo posible, la primera copia del documento original, ya que en cada una de las reproducciones se van insertando elementos que no obran en el original y también se van perdiendo elementos que sí lo estuvieron en el original. Entonces es muy importante que la copia que se analice revista de la mayor claridad posible a satisfacción, desde luego, del perito, quien en cada caso deberá determinar si en los trazos reproducidos se pueden advertir esos elementos minúsculos. ¿Cuáles serían las limitaciones o riesgos más comunes al trabajar con copias certificadas en lugar de documentos originales? En principio, el riesgo del montaje. Todos sabemos que hoy en día es relativamente fácil acceder a una impresora, a un escáner y un equipo de cómputo en donde se puede utilizar la firma de un documento y migrarla de manera digital y posteriormente imprimirla en un documento para crear una firma en un documento que realmente no existe porque fue producido a través
de una computadora. Y en estos casos, pues también se puede quitar firmas de otro documento e insertarlas en un tercero en donde realmente se cambia el sentido original de esa documental, ¿no? Entonces, en este caso, el mayor riesgo es estar ante un posible montaje o un documento posiblemente alterado, que al calor de estas reproducciones se pierda la posibilidad de poder determinar esa manipulación. La Corte indica que el perito debe informar si la copia contiene los elementos técnicos necesarios para su análisis. En este caso, ¿qué responsabilidad ética y profesional tiene usted al emitir una conclusión basada en una copia? Desde luego, las conclusiones periciales no deben de ser forzadas. El perito debe ser ético y honesto al momento de analizar preliminarmente las firmas en copia para determinar antes de iniciar con su estudio si la firma es susceptible a ser identificada o no. Y esto lo sabrá a través de ir verificando el seguimiento de los trazos y no advertir elementos extraños o advertir en algunos de los casos que no se cuenta con legibilidad o visibilidad de algunos elementos que deberían estar en la copia. Entonces, en este caso, la ética del perito va a girar en torno a la legibilidad del documento. ¿Cómo se complementa o refuerza un dictamen pericial cuando se emite sobre una copia? ¿Se utilizan otros medios probatorios o criterios? Sí, desde luego. En este caso, muchos de los juzgadores únicamente le van a dar valor probatorio a un dictamen sobre una copia cuando se apoye de otros elementos de convicción, como por ejemplo las presunciones cuando se trata de documentos realizados ante un fedatario o de otras documentales que consten en el expediente y que permitan corroborar lo manifestado en ese dictamen, es decir, que robustezcan las conclusiones a las que haya llegado el perito en una copia simple o certificada. ¿Ha tenido casos donde haya tenido que emitir un dictamen pericial sobre una copia certificada? ¿Cómo lo resolvió? Sí, en ese caso se me presentó sin especificarme por parte del órgano jurisdiccional. Se me requirió emitir un dictamen sobre una firma que fue manifestada lisa y llanamente como eso, como una firma. No se especificó si era original y copia. Y en ese caso, otros letrados que me precedieron en ese expediente emitieron su dictamen manifestando que el documento era original. Cuando a mí me tocó intervenir, realizo la inspección y me encuentro con los trazos elaborados con gránulos de tóner, es decir, se trataba de una reproducción, ¿no? En ese caso, la legibilidad era tan alta y el documento era tan fiel en esa copia que se podían distinguir inclusive el estriado del bolígrafo del documento original. Y en ese caso, era tan legible el documento que mis colegas que antes dictaminaron cayeron en el error de pensar que se trataba de un documento original. En ese caso, se insiste, era tan legible la copia que sin mayor dificultad se pudo llegar a identificar los elementos propios del sujeto a quien se le atribuyen, y a través de un cotejo, pues se llegó a la determinación de que sí le provenía esa firma en los términos que fue solicitado por la autoridad. ¿Considera que esta jurisprudencia fortalece el acceso a la justicia, especialmente en contextos donde los originales no están disponibles? Desde luego que sí. La realidad es que hoy en día no debemos de partir de criterios prejuiciosos. Debe analizar el perito en cada caso si es dable o si es viable realizar el estudio que pretende. No basta enunciar de manera preliminar que como el documento es una copia, pues abstenerse a realizar el estudio, sobre todo bajo el pretexto de que no existe manera de determinar si el documento es un montaje. Si la autoridad jurisdiccional únicamente le está requiriendo al perito que determine sobre la autoría de la firma, no así la autenticidad del documento. Entonces, en ese caso, acotado por la autoridad el requerimiento de autoría y no de autenticidad del documento, creo que el perito sí puede brindar esos elementos para que el juzgador esté en aptitud de resolver el problema, pues de una manera mucho más informada.
Como hemos visto, la posibilidad de admitir pruebas periciales sobre copias certificadas abre la puerta a una justicia más accesible, siempre que el juez fundamente su decisión y se respeten los principios de valoración probatoria. Si esta información te fue de utilidad, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir estos videos. Y nos vemos en el próximo.